7 años de solimarse, ¿verdad? Como, como siempre decimos, nació de una coincidencia muy linda, que es también el juntarnos a hacer música, que nos apasione también las mismas canciones, los mismos repertorios. Y de ahí que nos agarra también el momento este de la pandemia donde la gente estaba conectada y la música pasa de ser el elemento que nos acompaña a una necesidad, ¿verdad? Y esa necesidad creo que es la que nos hizo conectar con la gente, ¿verdad? Sí, totalmente. Al final, lo malo nos trajo algo lindo a nosotros. Armamos una comunidad bastante grande, bastante linda en las redes sociales, porque yo realmente los veo mucho como músicos de redes sociales más que nada, porque como les dije fuera de aire hace rato, hay gente que ni siquiera sabían que éramos de Paraguay porque nos veía por las redes y después nos encontraba afuera y, mira, ustedes son de Paraguay, qué bueno, les voy a llevar mi cumpleaños. Qué lindo. Hacían durante la pandemia Viernes de Peña, era, ¿verdad? Viernes de Peña, sí. Y diferentes músicas. Ahí hacían covers. O ya Sí. tenían sus músicas propias ahí. Mezcladito, teníamos unas cuantas propias, pero después del programa recién salieron más. O sea, la necesidad de lo que nos pedía la gente nos hizo ya componer, producir, aprender un montón de nuevas cosas. Porque nosotros estábamos tocando en eventos, eran así cumpleañitos, tal cosa, y ahí nos agarra Viernes de Peña, la pandemia. Empezamos a hacer, la gente nos pide, ¿no? Decía, chicos, está excelente lo que hace, pero pediría que también escriban, hagan cosas, ¿verdad? Claro, algo propio. Pero fue algo muy lindo y hasta ahora eso nos hace trabajar muchísimo.